Desde hace unos años pienso que a esta vida hemos venido a hacer dos cosas principalmente. La primera de todas es a ser felices, a vivir una vida feliz. Y la segunda, y es sobre lo que trata el tema del podcast de hoy, es a brillar. A brillar de una manera, vamos, como si fuéramos estrellas rutilantes. La primera ha quedado totalmente confirmada a nivel científico. Nuestro cuerpo se conecta muchísimo mejor cuando somos felices, se desconecta y hay partes que se desconectan y empiezan a dar error cuando estamos tristes, cuando estamos angustiados, cuando nos sentimos mal, pero cuando estamos contentos, cuando vivimos bien, cuando tratamos nuestro cuerpo bien, cuando lo tenemos contento, y esto al final lo podemos conseguir estando centrados en el momento presente, es cuando realmente toda esta maquinaria que tenemos funciona al 100%. Pero déjame que te hable hoy de la reflexión sobre la que quiero tratar, que es el miedo a brillar. Porque claro, hemos venido a ser felices, a vivir súper bien y a brillar. ¿Y qué ocurre cuando tenemos miedo a brillar? Cuando de repente nos encontramos con que nos da miedo el destacar de entre la multitud. Pues que tenemos que arreglarlo. ¿Por qué? Pues porque todos y cada uno de nosotros, dentro de nosotros, tenemos un don y ese don lo tenemos que mostrar al mundo. Y ese don hay que mostrarlo al mundo brillando. Es la única manera. Somos como pequeñas luces que vamos, pip, pip, somos como repetidores de los aviones. Pip, pip, para que se sepa dónde vamos, pip, pip, tenemos que ir dando esa luz, tenemos que ir brillando. Y mira, ya que te he puesto el ejemplo de un avión, voy a seguir con este ejemplo, porque desde hace muchos años no es algo que me pase ahora o desde hace poco, no, es que me pasa desde hace la tira de años, que cada vez que quiero ayudar a alguna de las personas que vienen a mis mentorías o que están trabajando conmigo y empiezan a ver cómo su marca empieza a despegar, tienen ese momento de pánico total, que se bloquean y que no pueden ir ni para adelante ni para atrás. Y es ahí cuando les tienes que dar el empujoncito para que vayan para arriba. Y es lo mismo que cuando vas en un avión, ¿no? Todos tenemos esa sensación de haber volado alguna vez y nos sentamos en el avión, nos ponemos todo nuestro arnés y de repente empieza el avión a subir motores, a calentar y venga, va para arriba y empiezas a andar en pista, empiezan a moverse los flags y ves que esto se pone en marcha, amigos, que nos vamos, y empieza a subir y de repente empiezas a notar como un hormigueo en el estómago que se convierte en cierto temor y que en muchos casos incluso se convierte en miedo y en algunos se puede convertir en ponerte en modo pollo sin cabeza. Esto mismo, igual, de la misma manera, el mismo proceso, ocurre cuando alguien está lanzando al estrellato para que brille su marca personal o su persona mismamente, y de repente ve que empieza a despegar y empieza ese nerviosismo, ese estrés, ese run, 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 run en el estómago, llegando a esos diferentes estadios. Por eso quiero hacer una reflexión sobre esto. ¿Por qué nos ponemos así? ¿Por qué de repente cuando vemos que empezamos a despegar y que empezamos a brillar nos paralizamos o nos ponemos en modo pollo sin cabeza? Esto tiene que ver probablemente mucho a nivel generacional con la educación que hemos tenido, pero no solo en nuestra propia generación, sino incluso generaciones anteriores como las de nuestros padres o nuestros abuelos. Si lo miramos incluso socialmente y en lugar de nacer aquí hubiéramos nacido en otro país, probablemente ese miedo a brillar sería distinto o incluso no sería, porque sí que es cierto que hay países donde la gente es como mucho más lanzada, mucho más echada para adelante y en cambio en otros no, a nivel generacional, a nivel social, se tiene otra manera de ser. Pero bueno, eso es un estudio sociológico que hoy no vamos a hablar sobre ello, sino vamos a hablar más de ese no brillar debido a enseñanzas o conocimientos que nos han podido venir a nivel generacional. Ese no vayas a levantar mucho la cabeza, no vaya a ser que te den, no saques los pies del tiesto, que estás hablando muy alto, no vaya a ser que tal, es que tú opinas mucho. Todas esas cosas, al fin y al cabo, son ese querer sacar los pies del tiesto
de ese entorno en el que se supone que tú estás. Y mira, te voy a poner este ejemplo que a lo mejor lo entendemos un poco mejor. Imagínate que eres una persona muy, muy artística y has nacido en un entorno familiar muy, muy, muy científico. Pues probablemente ese brillo, a no ser que hayas nacido en una familia pues que han tenido como la gestión emocional muy bien trabajada y todo esto, pero si no, pues imagínate, ¿no? Tú súper artista y tu familia súper científica y súper técnica y tú siempre con tus cosas de arte, pues ¿qué va a pasar? Que cuando tú quieras brillar van a entender ese brillo como un brillo disruptor, algo que no tiene que ver con lo que ellos en ese momento están haciendo o es donde tienen sus dones. Por eso es importante que eches la vista atrás, vamos a suponer si tienes 30 años, que eches la vista atrás 27 años atrás, cuando de repente ese brillo a nivel artístico se empezaba a mostrar en ti, o al revés, puedes haber nacido en una familia súper artística y eres súper científica y técnica y racional, ¿no? Pues más o menos puede ocurrir lo mismo. Con esto lo que ocurre es que año tras año a lo largo de tu vida, en el momento en el que tú querías brillar en esa faceta, hablo a nivel laboral, pero también se puede dar a nivel personal, a nivel emocional, resulta que poco a poco te van apagando el brillo, pero además sin querer, simplemente porque no estás encajando en ese entorno en el que ellos o ellas pues quieren desarrollarte. ¿Y qué ocurre? Que cuando han pasado 30 años y te encuentras en el momento de la hora y dices, no voy a sacar los pies del tiesto, no vaya a ser, no voy a sacar esa vena artística o esa vena científica, no vaya a ser. Ahí es donde tienes que pararte y pensar, es mi miedo a brillar, es mi miedo a ser distinta o distinto, es mi miedo a subir un poquito más alto de lo que supuestamente hay que subir. Muchas de las personas con las que trabajo, muchísimas desde hace años, les ocurre esto, que están acostumbrados a ese momento presente que puede que sea estupendo o puede que sea una auténtica porquería, pero es su porquería conocida. Y cuando es esa porquería conocida y empiezas a ver que empiezas a dar pasos para salir de ahí y empiezas a despegar, ese avión empieza a despegar, lo que ocurre es que la gente se bloquea y de repente es como, no, para, no, tengo que parar unos días, es que no puedo, es que no, esto no lo entiendo. No lo entiendo porque, ¿por qué? Pues porque estás buscando razones para quedarte ahí, porque tienes miedo a salir de ahí, a despegar y a empezar a brillar cual estrella rutilante. Por eso es importante que si estás ahora mismo en ese momento y dices, esto que estás contando, Amalia, me está haciendo tener este momento awaken, me está haciendo despertar con esto que realmente estoy sintiendo. Mi recomendación es que hagas estas tres cosas. Primero de todo, que respires. Que en el momento en el que ves que el avión despega un poco y te empiezas a poner nerviosa o nervioso, que respires para poder asentar tu cuerpo y por extensión tu cerebro, porque somos una maquinaria totalmente conectada. Al hacer respiraciones, lo que consigues es que tu amígdala, lo que controla tus emociones, empiece a relajarse y entonces se active tu corteza prefrontal y puedas tener pensamientos racionales y tomar tus decisiones desde el raciocinio, desde el pensar, la concreción, ¿vale? La realidad, no la emoción. Eso por una parte, la respiración. Después el trabajo. Trabaja por ello, día tras día, un poquito, otro poquito, pero no pares, o sea, no digas, bueno, ya lo haré la semana que viene. No, sigue haciéndolo, aunque sean pequeñas acciones, pero desde ya. Y por último, planifica. Siempre estoy a vueltas con lo mismo, con la planificación. Pero es que la planificación lo es todo, porque la planificación nos ayuda a crear esa carretera de ese avión para poder despegar. Porque, bueno, si somos un poco Indiana Jones, pues podemos despegar el avión o el helicóptero desde cualquier parte. Y de hecho, cuando ya somos bastante mayores y ya tenemos un conocimiento de causa de todo, podemos despegar de donde queramos. Pero mientras tanto, lo lógico, lo correcto, lo normal para poder saber que vas del punto A al punto B es tener enfocado a una planificación que te ayude a poder despegar ese avión. Te doy las gracias por haber llegado hasta aquí conmigo hoy en el podcast Awaken. De verdad, gracias de corazón
Puedes escucharme en YouTube, en Spotify o en Apple Podcast y te agradeceré si me dejas un comentario o si me dejas una valoración, porque así me vas a ayudar a crecer. ¿Por qué? Pues porque el algoritmo va a ver que hay movimiento en esos comentarios y en esas valoraciones y va a decir, pues esto parece que esto se mueve, y entonces me va a recomendar a más personas. Así es que te agradecería, si puedes, que me dejes una valoración y, si te animas, un comentario. Dicho esto, te doy las gracias por haber llegado hasta aquí conmigo y nos vemos la semana que viene en el próximo capítulo. Un abrazo.